Bueno, ya entrando más en lo que es más estrictamente odontológico, simplemente comentaros, para los que no lo sepáis, tengo un blog que es Prosthodontics MCM. Es un blog en el que cuelgo los posts que he ido sacando en Facebook en formato PDF. Podéis entrar aquí, os podéis descargar los artículos en forma PDF gratuitamente, no hace falta darse de alta ni nada, porque yo simplemente me gusta proporcionar información a la gente que me quiere leer, y ese es mi placer, ¿de acuerdo? Y bueno, ya yendo directamente a lo que es el tema que nos interesa, os cito aquí 6 mitos con los cuales yo me he enfrentado, y algunos me sigo enfrentando con ellos en cuanto a que mucha gente se cree que son verdad. El primero de todos, que todos los óxidos de circonio son iguales. En segundo lugar, que es un material poco estético. En tercer lugar, que tiene poca resistencia mecánica. En cuarto lugar, que se fractura la cerámica de recubrimiento con facilidad. En quinto lugar, que puede desgastar el esmalte antagonista. Y en sexto lugar, que hay una mala adhesión en el cementado. Mi objetivo en esta charla es desmitificar todos estos mitos y, si no, al menos precisar qué detalles tenéis que tener en cuenta para evitar caer en ellos, ¿de acuerdo? En primer lugar, todos los óxidos de circonio son iguales. Hoy en día no están invadiendo circonios de múltiples tipos. De China vienen muchos óxidos de circonio, pero no todos son iguales, no todos van bien, nos pueden dar problemas los óxidos de circonio, y podemos tener sorpresas como esta cuando es un circonio que es de mala calidad. Entonces hay que ir con cuidado. Por tanto, es importante entender cómo es el circonio y por qué es tan crítico el utilizar materiales que nos puedan ofrecer buenas prestaciones. Sabéis que es un sistema policristalino, 100% cristales. La resistencia a la flexión es elevada, pero id con cuidado. Esa idea de elevada resistencia a la flexión, no está presente en todos los óxidos de circonio que tenemos hoy en día a nuestra disposición. Y no es una cuestión de marca, sino que dentro de la misma marca, como puede ser 3M, Dentsply, etc., hay circonios de distinta capacidad de carga mecánica, como veréis, ¿de acuerdo? Y tenéis que saber que, bueno, habitualmente utilizamos el circonio parcialmente estabilizado con itrio. Dejadme hacer un breve repaso de base de materiales, porque es importante para poder entender el material en sí. Sabemos que el óxido de circonio está en 3 fases cristalográficas. La que se encuentra a temperatura ambiente es la fase monoclínica, que es una fase que desde un punto de vista mecánico es peor que la fase tetragonal. Mecánicamente la fase tetragonal es mucho más resistente. Pero la fase tetragonal, fijaos que aparece cuando sube la temperatura por encima de los 1170 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que claro, los fabricantes han tratado de conseguir que esa fase tetragonal, que cuando pasa por debajo de esa temperatura, cuando la temperatura desciende por debajo de los 1170, invariablemente se transforma inmediatamente en la fase monoclínica y con ello pierde propiedades físicas. Entonces, ¿qué han hecho los fabricantes? Los fabricantes lo que han hecho ha sido, incorporarle itrio, doparlo con itrio, óxido de itrio, y eso ha permitido que esa fase tetragonal, que por debajo de los 1170 grados se transformaba en monoclínica y mecánicamente era más endeble, más débil, han conseguido, al doparlo con itrio, que se mantenga a pesar de que baje la temperatura por debajo de los 1170 grados, de manera que a temperatura ambiente, la fase tetragonal se mantiene, con lo cual tenemos un material con buenas propiedades físicas a temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Y es la fase tetragonal la que fue el punto de partida del óxido de circonio como material para prótesis, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Fijaos que os hablo de óxido de circonio parcialmente estabilizado. Significa que cuando un material es parcialmente estabilizado es de hecho lo que se denomina metastable. Es decir, que según qué condiciones puede variar y modificar, cambiar. En este caso, ¿qué ocurre? Cuando a este material que está en fase tetragonal, que es la mecánicamente más favorable, se le aporta energía en forma, por ejemplo, lo típico, calor, retocando el circonio con una fresa, lo que ocurre es que se transforma a fase monoclínica, que, tiro para atrás, es esa fase que os comentaba yo que era menos, desde un punto de vista mecánico, era menos favorable. Con lo cual, ¿qué significa? Que toda aquella zona que retoquemos, que aportemos calor,
Y lo que va a ocurrir es que se va a transformar en fase monoclínica y por tanto en esa zona vamos a perder propiedades mecánicas. Y la resistencia a la flexión va a bajar en picado, un 40%. ¿Qué implica eso? Que hay que ir con mucho cuidado cuando se manipula el óxido de circonio, sobre todo el que tiene fase tetragonal, que es mayoritariamente el de primera y segunda generación, como veremos ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ya os digo, siempre que se le aporte energía, una forma es con calor, se produce una transformación de tetragonal a monoclínica. ¿De acuerdo? Pero fijaos, hay un aspecto interesante también. Lo que os pongo aquí debajo, que cuando pasa a monoclínica, aumenta el volumen en un 3-5%. Es decir, aumenta el tamaño del grano. ¿De acuerdo? El tamaño del grano aumenta. ¿Y eso qué repercusión clínica puede tener? Pues fijaos, otra forma de transmitir energía a la estructura es con una grieta. La grieta, en la punta de la grieta se concentra la tensión. Y esa tensión provoca que a nivel de la zona cercana a lo que es la punta de la grieta se vean transformando las fases, el óxido de circonio que está en fase tetragonal, se va transformando en monoclínica. ¿Qué ocurre? Como aumenta el volumen, como veis aquí, lo que acaba haciendo esta transformación es cerrar y bloquear la progresión de la grieta. No es que la cierre y la suelde, no es una soldadura. Lo único que hace es comprime la grieta, sobre todo en la zona donde va progresando, y al comprimirla lo que hace impide finalmente que acabe progresando. Evidentemente que si la carga excesiva se mantiene, acabará progresando y finalmente fracturando. Pero es un mecanismo de refuerzo adicional que nos ofrece este material, que es lo que se denomina refuerzo por transformación, porque se transforma de fase tetragonal a monoclínica y eso implica que va a aumentar el volumen de un 3 a un 5%. Y fijaos esta imagen, esta es de 3M, y fijaos en la lúmina, cuando se deja caer un punzón sobre la lúmina, fijaos que se genera en cada vértice de la impronta una grieta y esa grieta progresa. Cuando se hace en circonio, fijaos cómo no progresa. Por tanto, esto es interesante como material. Y esto, es decir, es un material que tiene una elevada resistencia a la flexión, pero además tiene este refuerzo por transformación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os comentaba, claro, ¿qué implica? Que si yo, una cosa que a veces se hace y se hace mal, que se retoca el circonio, empiezan a saltar chispas. Eso significa que sube mucho la temperatura. Donde suba la temperatura, en esa zona donde estoy retocando la cofia, aquí va a transformarse el circonio de fase tetragonal a monoclínico y ahí voy a tener un riesgo de fractura. ¿Qué ocurre? Si es una corona en un molar, una monolítica en un molar, no pasará nada porque trabajan a compresión. Pero si es un pilar de circonio para implantes, ese se puede fracturar. Si es un conector de un puente, eso significa que en esa zona tendré más riesgo de fractura. Lo que pasa es que el equipo nos engaña muchas veces. ¿A qué me refiero? Si estáis con la luz del equipo directa sobre el área de trabajo, nunca veréis chispas. Ahora os puedo garantizar, aunque irriguéis y utilicéis la técnica de preparación adecuada, veréis cómo si cerráis la luz del equipo, veréis cómo empiezan a saltar chispas. Por tanto, id con mucho cuidado al retocar. Si hay que retocarlo, porque alguna vez lo he retocado, ya veremos cómo. Pero fijaos, cuando retocas con turbina, se reduce la resistencia a la flexión en un 40%. Ya os digo, en una monolítica, en un molar, no me preocupará, porque trabaja con presión. Pero en un pilar de implantes me preocupará. Me va a preocupar también en un conector de un puente. Entonces, hay situaciones pues que a mí no me gustaría retocarlo. O el margen de una corona no lo retocaría, porque allí puede ser que trabaje más a flexión o a torsión, ¿de acuerdo? Entonces, si lo retocáis, hacedlo con estas condiciones, pero os digo, aún así, yo lo hago a veces de esta manera, con turbina, fresas nuevas, diamante de grano fino, con irrigación, baja velocidad, presión ligera, y aún así saltan chispas. Entonces lo que hago es que mi auxiliar irrigue abundantemente con su jeringa también. Entonces vamos irrigando jeringa, el spray de la turbina, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tenemos claro que tenemos un óxido de circonio que mayoritariamente suele tener o únicamente fase tetragonal o en una buena parte que es fase tetragonal, y si se retoca con turbina, eso va a transformarse a fase monoclínica, que va a implicar una pérdida, una reducción de la resistencia a la flexión en un 40%. ¿Vale?
¿Qué implica eso? Que bueno, cuando trabajamos con monolíticas, y hoy en día está muy extendido el uso de monolíticas, es conveniente trabajar primero con casquillos, ya sea de resina o de plástico transparente, no importa. Hay que trabajar primero con ellos, estos casquillos se llevan a la boca, se ajustan, se retocan y cuando ya está todo bien, se obtiene ya y se escanean y se obtiene el definitivo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que cuando vayamos a boca, el retoque que tengamos que hacer sea mínimo. Pero tened en cuenta una cosa, la oclusión es dinámica. En este caso, que es una prótesis anterosuperior, la veis aquí, los antagonistas, los inferiores, a menos que estén ferrulizados, se irán apiñando con el tiempo y eso me va a obligar a ir retocando con el tiempo o el inferior o el superior. Con lo cual yo sé que siempre que trabajo con una prótesis monolítica, con el tiempo siempre tengo que acabar retocando. Pues hay que entender y asumir que eso puede acabar provocando, según donde retoquemos, una reducción en lo que son las propiedades físicas. ¿De acuerdo? Y lo que os decía, no todos los óxidos de circonio son iguales. Vienen de China muchos. Los de segundo nivel, como veis aquí en la mano, en la imagen de la derecha, suelen tener defectos, cristales de distinto tamaño. Fijaos que en el de la izquierda el tamaño de grano es más uniforme, en el de la derecha es menos uniforme, más heterogéneo, hay vacíos, entonces no es lo mismo. Y no es una cuestión solamente teórica de que no sea lo mismo. Fijaos, esto me pasó a mí. Esto es un puente de óxido de circonio. Fijaos, el grosor de la cofia tenía prácticamente 1 milímetro. Yo siempre trabajo con lava, a mí me da muy buen resultado. Yo considero que hay que trabajar con primeras marcas. Y se me fracturó, fijaos, por mitad de la corona. ¿Qué ocurre? Hablo con el laboratorio y resulta que el centro de fresado había conseguido que su máquina lava fresara bloques que no eran de 3M, fabricados en un país del este de Europa, de segundo nivel, de media calidad, y por eso se fracturó, porque nunca una cofia de casi 1 milímetro se tiene que fracturar por la mitad. Entonces, id con cuidado y hay que controlar el trabajo del laboratorio. Hay que estar pendiente y si os ocurre eso, lo que me pasó a mí, llamar al laboratorio y preguntarle qué ha pasado. Y evidentemente hay una razón. Y en este caso era porque ya os digo, yo no toco cofias nunca. Y fijaos que había espacio suficiente para la cerámica de recubrimiento. El problema fue que utilizaron un circonio de segunda. Y ahora quiero hablar un poquito de las generaciones de circonio. Tenéis que tener presente que hoy en día en el mercado hay 4 generaciones de circonio. Y tenéis que saber con qué generación de circonio está trabajando el laboratorio. Aquí en España, yo no sé, supongo que en Perú pasa lo mismo, suelen trabajar con 2 o 3 generaciones. Pero veréis que no todas son iguales. Ahora vamos a un poquito esta tabla que tiene tantos datos. Dejadme que os interprete estos datos y os diga qué implica cada cosa. En primer lugar, vemos que tenemos circonio mayoritariamente en más de un 90% y vemos el óxido de itrio. ¿De acuerdo? Pero fijaos que así como la primera y segunda generación la composición era idéntica, ¿de acuerdo? La primera generación era el que era totalmente opaco, blanquecino. La segunda generación fueron el primer translúcido que salió al mercado, que es con el que se hicieron las primeras monolíticas sobre el 2010, 2011, me parece. Fijaos que la composición de circonio y itrio es la misma. Pero fijaos como con el de tercera generación el óxido de itrio ha aumentado. ¿Y qué implica? Fijaos, al aumentar el óxido de itrio, tal como os pongo aquí en la tabla, aumenta el tamaño de los granos. Y eso tiene 2 consecuencias, como podéis ver en las imágenes de abajo. Que aumenta la translucidez, eso es bueno, por eso los de tercera generación, como el Lava Aesthetic, se consideran aún más translúcidos que los de segunda generación porque tienen más itrio. Pero ¿cuál es el problema? Que disminuye la resistencia a la flexión. Es decir, normalmente en los sistemas cerámicos, cuando más pequeño es el grano, mayor es la resistencia a la flexión. El grano de las primeras y segunda generación es más pequeño y por eso tiene una resistencia a la flexión tan elevada. Por tanto, fijaos, al pasar a la tercera generación hemos ganado en translucidez, por tanto hemos mejorado en estética, pero hemos empeorado en propiedades mecánicas. ¿Y qué ocurrió? Con el de cuarta generación lo que han hecho ha sido disminuir un poquito el contenido en itrio. ¿Qué significa eso? Que bueno, el tamaño del grano va a ser algo menor que el de tercera generación, va a tener menos translucidez que el de tercera, estará entre el de tercera y el de segunda, y mejorarán algo las propiedades físicas. Pero en el fondo se puede establecer una barrera clara entre los que son primera y segunda generación, desde el punto de vista de propiedades mecánicas, son los mejores en este sentido, y en el otro grupo serían tercera y cuarta generación con propiedades físicas mecánicas menores.
o inferiores a los de primera y segunda. Y eso nos tiene que marcar luego el uso que hagamos en clínica. Por tanto, ya tenemos claro el óxido de itrio que implica mayor translucidez al aumentar su proporción y menor resistencia a la flexión. El tercer componente es el óxido de aluminio. El óxido de aluminio, fijaos que lo que hacía al estar presente en la primera generación en un 0,25% era hacerlo prácticamente opaco, ¿de acuerdo? Lo hacía prácticamente opaco, pero fijaos que el porcentaje es muy bajo. Y fijaos cómo solamente pasar del 0,25 al 0,05 consiguieron pasar de un circonio opaco a un circonio translúcido. Y fijaos que el de tercera y cuarta generación han disminuido aún más la proporción, lo que ha ayudado más a aumentar la translucidez. ¿De acuerdo? De todos modos, el óxido de aluminio no tiene una repercusión negativa a nivel de lo que son propiedades físicas. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos entendiendo el material. Y es importante que conozcáis esto y cómo actúa cada componente. ¿Por qué? Porque saldrá una quinta generación y tendréis que saber leer a partir de la composición, cuánto tiene de itrio en relación a primera y segunda generación, cuánto de óxido de aluminio, para poder entender cómo hay que utilizarlo, porque si no dependeréis del fabricante, y el fabricante lo que os dirá es que eso sirve para todo, y no es cierto. Los de tercera y cuarta generación, como veréis, no hay que utilizarlos ni para puentes, ni para pilares de implante, ni para prótesis cemento atornillada sobre implantes. Entonces, si entendéis la composición y la veis, y cualquier otra generación que aparezca, lo primero que tenéis que hacer es ir a ver la composición. Si veis eso, ya podréis intuir cómo se van a comportar, ¿vale? Y fijaos, y el último factor que influye es lo que es la estructura cristalográfica. Fijaos, las dos primeras generaciones son fase tetragonal. La fase tetragonal, ¿os acordáis que os he dicho antes? Es la que te aporta las mejores propiedades físicas. Y fijaos cómo en el de tercera generación la fase tetragonal disminuye a algo menos de la mitad. Por tanto, fijaos, si ya la disminución de itrio me hace disminuir las propiedades físicas, el hecho de que la fase tetragonal esté en menos de la mitad también lleva a lo mismo. Y fijaos lo que os pongo aquí, que al aumentar la fase cúbica, que es lo que se aumenta al pasar de la segunda a la tercera, aumenta la translucidez porque la fase cúbica dispersa menos la luz, es más regular, ¿de acuerdo? No se produce el refuerzo por transformación. Eso que habéis visto que se detenían las grietas, aquí se produce en mucho menor grado, porque solo la mitad de este tetragonal. La fase cúbica no es capaz de transformarse. Por tanto, avanza la grieta, hay fase cúbica y sigue avanzando. Nada la detiene. Ahora bien, si encuentra una zona de tetragonal, allí se puede detener. Pero fijaos que la capacidad para detener grietas es la mitad que la que tenía en la primera y segunda generación. ¿De acuerdo? Otro aspecto que veremos cuando hablemos del cementado, que el arenado con óxido de aluminio no aumenta la resistencia a la flexión. Y hay otro efecto que se ha descrito, que no, se produce la degradación a baja temperatura. Que este es un aspecto que se ha estudiado, pero a mí la verdad es que, os digo la verdad, no me interesa. Aunque se ha estudiado, ¿por qué? Porque fijaos, se ha visto que cuando lo sometes a temperaturas de 120 grados, ¿de acuerdo? Durante un tiempo y en humedad, se va deteriorando el material. Pero ¿cuántas veces está el material en nuestra boca a 120 grados? Entonces, claro, es un aspecto que se ha estudiado, pero a mí realmente no me interesa. Por tanto, si ya tenemos claro cómo influye cada componente y la estructura cristalográfica, observar que aquí se ve la lectura final de lo que podemos esperar de este material. Fijaos, las propiedades mecánicas en la primera y segunda generación son excelentes. Esta resistencia a la flexión es buena, es tan alta como la que tiene un metal cerámica, ¿de acuerdo? La de 1000, cercano a 1000. Y fijaos que cuando pasas a tercera generación, la resistencia a la flexión, fijaos cómo baja a la mitad prácticamente. Luego mejora algo con los de cuarta, pero fijaos, ¿por qué? Porque han bajado la proporción de fase cúbica. Pero como también tienen más itrio que los de primera y segunda, por eso mejora algo la resistencia a la flexión, pero no mucho. Ahora bien, la estética, fijaos que va mejorando progresivamente de la primera a la tercera, y al pasar a la cuarta, como es algo menos translúcido, pues es un poquito menos estético. Pero ya os digo, básicamente podemos marcar dos claras diferencias. Primera y segunda generación nos puede servir para todo, y tercera y cuarta solamente para prótesis unitaria monolítica. ¿De acuerdo? Tal como os pongo aquí, fijaos, primera y segunda generación los podéis utilizar para puentes, pilares de implantes y prótesis cemento atornillada sobre implantes, que es esta que veis aquí, que es una prótesis, que la conoceréis, que es una estructura de circonio sobre una tibase, una camisa metálica o una interfase metálica, como lo quieras llamar, ¿de acuerdo? Aquí podemos utilizar primera y segunda generación, pero en estos casos
En los de tercera y cuarta no se deben utilizar nunca ni para puentes, ni para pilares de implantes, ni para prótesis de cemento atornillada. ¿Por qué? Porque la resistencia a la flexión es menor. Entonces, claro, si me decís, oye, el lunes Ernest, ¿qué tengo que hacer? ¿Le pregunto con qué generación trabaja el laboratorio? Olvidaos. Tenéis que preguntar con qué marca de circonio y con qué tipos de esa marca de circonio, porque no te dirán, trabajo con el de Densplay, por ejemplo, pero con el tal y con el cual. Y entonces vais a la página web del fabricante y mirad la resistencia a la flexión. Si la resistencia a la flexión es menor de 950.000, es de tercera o cuarta generación. Si la resistencia a la flexión está en torno a 1000, es de primera o segunda generación, ¿de acuerdo? Por tanto, vuestro criterio será este siempre. Mirad la resistencia a la flexión y si está en torno a 1000 o por encima, es de primera o segunda generación, por tanto, me va a servir para puentes, pilares de implantes o prótesis de cemento atornillada. Si la resistencia a la flexión es menor de 1000, no me va a servir para eso y solamente será para prótesis fija, monolítica, anterior o posterior. Y me diréis, oye Ernest, ¿y no podría hacer una cofia anterior? Para hacer una cofia anterior utiliza segunda generación. Claro, para eso tienes una segunda generación que es también bastante translúcido y te dará una estética y unas propiedades físicas mucho mejores, ¿de acuerdo? Por tanto, ya vemos que el material tiene mucha historia. Ahora bien, ¿es un material poco estético? Esto se ha planteado, ¿es poco estético? Yo, sinceramente, cuando apareció el circonio, evidentemente, tú comparabas, como veis aquí, la translucidez de la metal porcelana con el circonio monolítico de segunda generación o el de primera, estratificado, y fijaos que realmente se mejoraba claramente, y de hecho si comparamos sí que es cierto, es verdad que es algo menos translúcido que lo que es la Emax. Aquí veis Emax, que es más translúcido que lo que es el circonio. Sí que es cierto que es menos translúcido, pero claro, yo siempre digo lo mismo. Cuando alguien me dice que el circonio es poco estético, mi respuesta es inmediata: tú tallas poco o tallas mal. Porque si me planteas eso, todo el metal porcelana que has utilizado en tu vida era poco estético. Claro, el metal porcelana es más problemático. Tenemos un óxido oscuro, hay que opacarlo y si tú no das suficiente grosor no va a ser estética esa corona. El problema muchas veces del circonio es que se talla de forma insuficiente. Hay que tallarlo bien. También os diré, si es un circonio en una corona anterior, como el muñón que veis de la derecha, y no hay que cambiar el color apenas, no voy a utilizar un circonio opaco de primera generación, utilizaré uno de segunda o tercera. ¿De acuerdo? El tercero sería para monolítica, pero yo os digo, yo monolítico soy poco propenso, porque sé que a la larga siempre hay que retocar. Yo soy poco propenso a trabajar con monolíticas, como no sean de disilicato, circonio, cuando no me queda más remedio, ¿de acuerdo? Entonces, hay que respetar las características del tallado, eso es fundamental, ¿de acuerdo? Fijaos aquí en este caso. Es un caso donde es un paciente con diente tintado, oscuro, lleva una corona antigua y fijaos, el resultado estético es excelente. Esto es circonio de primera generación, no es de segunda. Y fijaos, han pasado 10 años y estéticamente es preciosa la corona. ¿De acuerdo? Es preciosa. ¿Y tú dirías que no es estético esto? Yo pienso que es muy estético. Depende mucho de cómo talles y de la mano de tu protésico. Así de claro. Depende de eso. ¿De acuerdo? U otro caso, aquí tenéis este paciente, ya intuís un muñón oscuro, lleva una corona antigua, quito la corona y fijaos aquí, miramos el color, se ve oscuro y aquí el caso terminado. ¿Es poco estético el circonio? Yo pienso que no. Es estético si tallas correctamente y la mano es correcta. Ahora bien, fijaos este caso. Este es un caso que no es del todo estético. Ya podéis intuir, el 22 es una corona de circonio y ya se ve un pelín más opaca. ¿Qué ocurre? Aquí se ve un poco más. El paciente, también os digo, estaba encantado, pero yo lo veo. Fijaos en cervical, ¿qué se ve? Más opaco. El valor es demasiado alto. ¿Qué ha pasado aquí? Los laterales a veces los tallamos demasiado poco, y si tallamos poco y es un circonio como este era de primera generación, ¿qué ocurre? Que entonces transparenta esa opacidad y hace que el valor suba, la luminosidad sube y estéticamente empeoramos, perdemos. Pero bueno, ¿pero qué ocurre en cambio? Oye, ¿y si tengo un muñón oscuro? Oye, pues para un muñón oscuro el circonio de primera generación para mí es el material de elección porque es totalmente opaco. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí hay que trabajar con cofias de 0,6 milímetros y yo no suelo utilizar en estos casos hombros cerámicos. ¿Por qué? Porque puede transparentar a través del hombro el tono grisáceo. ¿De acuerdo? Y fijaos aquí el caso terminado, tiro para atrás y nadie diría que había un muñón oscuro. Por tanto, sí que es más opaco que el Emax, pero el Emax HT, MT,
Y el LT ya estaría ya en el límite de un circonio para mí de segunda generación, ¿de acuerdo? Y fijaos aquí, un paciente con pernos muñones metálicos, y le coloco 4 coronas de óxido de circonio de primera generación, y fijaos que no diríais dónde está el muñón metálico y dónde hay un muñón de diente natural en el cual no hemos tenido que cambiar el diente. ¿De acuerdo? Por tanto, estético yo pienso que lo es. Ahora bien, elige bien la generación de circonio. Os digo, si el muñón no es oscuro, yo haría una segunda generación, si es oscuro, una primera generación, y luego talla correctamente y que tu laboratorio tenga una buena mano. En cuanto a resistencia mecánica, de la resistencia mecánica se ha hablado mucho y yo he oído muchas críticas, sobre todo cuando das cursos la gente te comenta y es la resistencia mecánicamente no es muy bueno. Yo digo, a ver, precisa. Cuando hablamos de resistencia mecánica hay que valorar coronas, puentes, pilares de implante y prótesis sobre implantes. Y vamos a ver detalles de cada aspecto para que realmente podamos conseguir una prótesis que tenga buena resistencia mecánica. A nivel de coronas, hay un primer aspecto a nivel de coronas que es el grosor de las cofias. Ese grosor normalmente no lo tenemos que controlar. Solamente lo tenemos que controlar cuando sea un muñón oscuro anterior, porque si no nos van a hacer una cofia de 0,3 como veis aquí, y el muñón oscuro con cofia de 0,3, la cofia de 0,3 no es suficiente para opacificar el color oscuro. Entonces en anteriores siempre será de 0,3, excepto en muñones oscuros. Cuando sean posteriores, de 0,6. He visto en algún sitio 0,7, 0,6, 0,7. Y en pilares de puentes, sean anteriores o posteriores, siempre de 0,6. Por tanto, hay un aspecto de resistencia mecánica ligado a lo que es la cofia. Pero hay un aspecto que normalmente no lo he visto yo analizado en ningún sitio y es muy importante. Es el tipo de la preparación marginal en base a la generación de circonio que utilizas. Es muy importante tenerlo en cuenta porque hemos visto que no todos los circonios tienen la misma resistencia a la flexión. Y pensad que a nivel del margen es lo que trabaja. Imaginaos una corona anterior, cuando el paciente muerde un bocadillo. Al morder un bocadillo se genera torsión que carga directamente sobre el margen. Allí es donde es muy importante que el circonio tenga la preparación adecuada en base a la generación que tiene. Y es lo que os pongo a continuación. Fijaos, cuando trabajéis con cofias de circonio con cerámica feldespática de recubrimiento, que os digo, para mí es indicado en primera y segunda generación cuando queréis estética en anteriores, la preparación de elección en vestibular será siempre un hombro a 90 grados. Porque la cerámica feldespática irá en vestibular, tal como veis en las coronas de aquí de la derecha, en vestibular, y la cerámica feldespática quiere siempre hombros a 90 grados. Evidentemente, fijaos, tiene que tener 1 milímetro de profundidad al menos, porque si no es muy difícil hacerlo y luego la resistencia será poca. ¿De acuerdo? Y esa cerámica de hombro ya la grabaremos. Y luego en el resto de paredes axiales, en proximal, en lingual o palatino, prepararemos siempre un chamfer. Por tanto, veis que las preparaciones en óxido circonio de primera y segunda generación con porcelana feldespática serán hombro vestibular y chamfer proximal y palatino. Ahora bien, si pasamos ya a óxido circonio monolítico de primera o segunda generación, haremos chamfer ligero en incisivos inferiores y laterales superiores, porque normalmente son dientes más estrechitos y tallar un chamfer al uso de 0,7 a nivel del margen no es fácil en dientes muy estrechitos como incisivos inferiores o laterales superiores, pero que sean muy triangulares. Si son laterales superiores voluminosos podremos tallar un chamfer, pero si no, lo suyo será un chamfer ligero, ¿de acuerdo? Y en todos los demás casos, para monolíticas de circonio tallaremos un chamfer. Estas son las preparaciones de elección. En primera y segunda generación monolítica. Ahora bien, pasamos a tercera o cuarta generación. Si es una corona anterior, sabemos que a nivel anterior la máxima carga es de 30 kilos, no es más. Entonces, y se hace muy puntualmente y no todo el mundo la hace. Entonces, yo a nivel anterior, la preparación marginal, fijaos que mantengo la misma de las monolíticas de primera y segunda generación. Fijaos, es la misma preparación que sería chamfer ligero en incisivos inferiores y laterales superiores triangulares, ¿de acuerdo? Y chamfer en los demás casos, pero para coronas anteriores, como veis aquí, de óxido de circonio monolítico de tercera o cuarta generación. El típico de tercera es el Lava Aesthetic. Ahora bien, si son coronas posteriores, monolíticas, de tercera o cuarta generación, aquí hay un factor añadido que influye. ¿Cuál? Que es el cemento. Si vamos a cementar con cementos autoadhesivos que no adhieren, o ionómeros de vidrio modificados con resina que no adhieren,
es obligado un chanfer profundo para las monolíticas posteriores de tercera o cuarta generación. Es obligado. ¿Por qué? Porque sabemos que su resistencia a la flexión está en torno a los 500, 700, 850 megapascales. Por tanto, si no cementáis con técnica de herida, es obligado utilizar un chanfer profundo. Obligado. ¿De acuerdo? En los de tercera y cuarta generación. Pero si aplicáis una técnica de herida con cementos de resina, podéis hacer una preparación más conservadora y preparar con un chanfer en una monolítica posterior de circonio de tercera o cuarta generación. Por tanto, fijaos cómo es importante el tener claro la generación y a partir de aquí se va a derivar la preparación. Pero fijaos que en el caso de monolíticas de tercera y cuarta generación en posteriores, vendrá también condicionado por el tipo de cementado. ¿De acuerdo? Un cementado adherido me permite un chanfer. Un cementado no adherido me obliga a un chanfer profundo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el chanfer profundo me va a permitir aumentar el grosor de material de circonio en la zona donde es más crítico. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y por último, todos conocéis el BOPT hoy en día. El BOPT está en todas partes. Seguro que Eloy ha pasado por Perú a dar cursos. Hay gente que os da cursos de BOPT. Entonces, también es importante la elección correcta y manipular correctamente el circonio en técnica BOPT. Sabéis que es una preparación, a nivel de preparación es un filo de cuchillo. ¿Por qué? Porque la preparación te la genera la fresa y una fresa de filo de cuchillo talla un filo de cuchillo. Lo que pasa es que el BOPT no es solo filo de cuchillo. Es una filosofía, es una modificación en el contorno del diente desde la mitad más o menos de la anchura biológica o incluso llegando a hueso porque hay distintas técnicas de BOPT más agresivas y menos agresivas y luego la preservación de un coágulo para engrosar ese tejido que rodea el diente, ¿de acuerdo? Entonces, allí lo que es el ajuste de la corona será en forma de un filo de cuchillo. En esa situación, el óxido circonio de primera o segunda generación funciona sin ningún problema. ¿De acuerdo? Con un filo de cuchillo. Pero si estáis utilizando un circonio de tercera o cuarta generación, el laboratorio por narices tendrá que engrosaros la corona a nivel de lo que es el límite de la preparación, porque si no, allí se puede fracturar. El circonio de tercera o cuarta generación no puede trabajar en grosores finos. Nunca. Nunca es nunca. ¿De acuerdo? Si ya pasamos a coronas posteriores, fijaos, este es un estudio que desde 2014 tiene años, pero es el que me permitió a mí ver que realmente las posibilidades de tratamiento a nivel posterior con coronas totalmente cerámicas. Fijaos, el referente es la metalcerámica, como veis aquí, que soporta una carga superior a los 210 kilos, ¿de acuerdo? Y fijaos, el disilicato se sitúa en torno a los 180 kilos, el circonio con cerámica feldespática estratificada a la altura de metalcerámica y el circonio monolítico a una altura similar o incluso mayor. Pero fijaos el detalle importante. Primero, me diréis, oye, el disilicato es algo menor, sí, pero la máxima carga posterior registrada está en torno a los 90 kilos, con lo cual el disilicato supera sobradamente esa máxima carga posterior registrada. Por tanto, esta gráfica me muestra que cualquiera de estas tres opciones son válidas para restauraciones totalmente cerámicas en posteriores. O disilicato de litio monolítico, pero fijaos, el condicionante ¿cuál es? Que en oclusal el grosor sea de 1,5 milímetros. Pero pensad una cosa, 1,5 milímetros donde tendréis que siempre ir a calibrarlos en la zona del surco central. En el surco central del disilicato, aquí es donde vamos más justitos de grosor. Por tanto, es importante garantizar el grosor aquí. Y hay un aspecto que hoy en día que estamos tan acostumbrados a tratar pacientes con desgastes, pensad que muchos pacientes con desgastes tienen caras oclusales totalmente planas. Si tú le quieres luego dar una poquita de anatomía, tendrás que tallar no 1,5 milímetros, al menos 2 o 2,5 milímetros, porque si tallas 1,5 milímetros te van a generar una superficie oclusal plana, porque el 1,5 milímetros tiene que ser uniforme. Si tú quieres que te den una forma de cúspide y una fosa central con un surco central, allí tendrás que rebajar al menos 2,5 milímetros para que tengas más altura en las cúspides y te puedan formar el surco central. Con el circonio monolítico también es obligado tener 1 milímetro de grosor, ¿de acuerdo? Por tanto, si cumplimos con estos requisitos, las coronas totalmente cerámicas funcionarán. Y el circonio, fijaos, y también cumplir con las pautas de tallado, en oclusal reducción 1 milímetro si es monolítico, 2 milímetros si es
o 2,5 si es, óxido de circonio con feldespática de recubrimiento y cumplir con los requisitos y pauta detallado, ¿de acuerdo? Aquí veis unas coronas posteriores de óxido de circonio con porcelana feldespática. Yo las suelo indicar cuando tengo una cuestión estética, es decir, es un 4, un 5, un 6 que se ven al sonreír. Y tenemos otra opción que es cuando son monolíticas. Aquí podéis utilizar, ya os digo, primera, segunda, primera no porque no es estético, segunda, tercera o cuarta generación sin problema, monolíticas posteriores. ¿De acuerdo? Y cuando no haya más de 1 milímetro de grosor en oclusal. Si hay más, pues ya iríamos a la que lleva porcelana estratificada. ¿De acuerdo? A nivel de puentes, si queremos que resistan la carga mecánica, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Uno, que el circonio es el material de elección. El disilicato es un buen material, pero no sirve para puentes. Así de claro lo digo. Es un buen material para coronas unitarias, pero no para puentes. ¿Por qué? Porque fijaos, la resistencia a la fractura es 3 veces menor a la del circonio. Entonces, ¿para qué arriesgarte con disilicato cuando el circonio cumple perfectamente esa función? Pero fijaos, el circonio también se rompe. Este es un puente que me viene, no lo he hecho yo, de una paciente. Es un puente que tiene un canino como póntico y pilares, es un lateral y un premolar, un primer premolar, y se le fractura el conector. Evidentemente, los conectores se fracturan si no tienen las dimensiones adecuadas. Y tienes que pensar que a nivel anterior no siempre es factible conseguir en todos los pacientes conectores de suficiente grosor. Y es lo que le ocurrió a esta paciente. Entonces, ¿qué dimensiones tienen que tener? Estas que veis aquí. Es fundamental cumplir. Si es un puente de 3 piezas, es decir, pilar, pilar y póntico, 7 milímetros cuadrados. Hasta 2 pónticos, 7 milímetros cuadrados. Pero a partir de 2 pónticos tienen que tener los conectores 10 milímetros cuadrados. Claro, que no siempre caben 10 milímetros cuadrados, porque 10 milímetros cuadrados es 2 por 5, 3 por 3. No es fácil entre un lateral y un central colocar un conector de ese calibre. Por tanto, tendrá que ser un paciente especial. Y evidentemente, si no puedo aportar ese grosor de conectores, lo suyo es metal cerámica. Punto. ¿De acuerdo? Y fijaos cómo también influye en el tamaño de los conectores la generación de circonio. Os acabo de decir que los óxidos de circonio de primera o segunda generación, en anteriores, tienen que tener conectores de 7 milímetros cuadrados. Pero fijaos, si es de tercera generación, 12 milímetros cuadrados. Y eso es casi imposible. Ahora entendéis por qué os decía que no solo por el hecho de que la resistencia a la flexión es menor, sino además no es planteable porque te pide unos conectores tan grandes que no caben. Así de claro. Por tanto, nunca circonios de tercera generación para puentes, nunca, porque no es planteable, ¿de acuerdo? Y fijaos que si fuera un puente posterior, para primera o segunda generación 3M me recomienda 9, pero para tercera 14, eso no me cabe casi nunca. ¿De acuerdo? Aquí veis un puente anterior. Los puentes anteriores, anteroinferiores, aquí con 4 pónticos, funcionan muy bien porque trabajan a compresión siempre en relación al superior. Los superiores sufren mucho más, ¿de acuerdo? Y aquí lo veis cementado sin ningún problema. Una rehabilitación con óxido de circonio arriba y abajo en buena parte de la boca y funciona bien. A nivel de puentes posteriores, también tenemos que cumplir los requisitos en cuanto a conectores. En este sentido, si es un puente de 3 piezas con un póntico, el conector tiene que tener 9 milímetros cuadrados. 3 por 3, 2,5 por 3,5 es igual, ya haríamos la regla que tocara. Evidentemente, la dimensión más importante es la vertical, porque es la que se va a enfrentar a las cargas oclusales, ¿de acuerdo? Por tanto, esa es la más importante. Pero si tenemos 2 pónticos, fijaos que el pilar... El conector, disculpad, entre póntico y póntico tiene que tener 12 milímetros cuadrados. Y eso hay que cumplirlo. Y si no se cumple, ¿qué puede pasar? Lo que veis aquí. Esta es una paciente que me viene. Le han hecho este puente en Alemania. Era un puente de circonio de primera generación, por tanto, mecánicamente adecuado. Fijaos que de tanto tiempo que lleva con el puente fracturado, ¿veis cómo aquí la presión del póntico está provocando reabsorción ósea? Aquí, ¿lo veis, no? Y fijaos, aquí tendría que tener 9, 12 en el intermedio, que es el que se ha roto, y 9 adyacente al pilar. Lo retiro y fijaos el tamaño del conector. Claro, ya se intuye que es poco, ya se ve que es circonio de primera generación, veis que es muy blanco. Y si mido con la regla, fijaos que me sale 2 por 2, 4 milímetros cuadrados y tenía que medir 12. Es normal que se rompa. ¿El problema es el material? No, que se ha utilizado mal. Entonces, el tamaño de conectores es sagrado, no se puede modificar. Es obligado si no queréis tener sorpresas. Por ejemplo, este puente, paciente bruxista, muy bruxista. ¿Veis los desgastes en el otro lado? Le estoy haciendo este puente, luego rehabilitaríamos el resto. Y fijaos,
Es un puente con dos pónticos, pero fijaos lo que me mide el conector, más de 4,5 de altura y casi 5 de anchura, un total de 20 milímetros cuadrados donde debiera hacer 12. Evidentemente esto va a funcionar y funciona, fijaos, después de 7 años lo veréis, es un puente que funciona y ha funcionado. Después de 7 años aquí lo veis entero sin ningún problema, ¿de acuerdo? Por tanto, importante trabajar correctamente el material para que funcione correctamente, y cuando no podáis darle el grosor adecuado es fundamental pues al menos compensarlo de alguna manera. Por ejemplo, esta paciente no quería un metal cerámica y yo veía que en oclusal no me iba a caber la cerámica lo suficientemente bien. Pues donde no iba a caber el suficiente grosor de cerámica, que debiera ser cercano al milímetro, la feldespática, pues lo que hice fue estos topes que ofrecían contacto con el antagonista. Aquí no, porque aquí tengo espacio, es el póntico, pero en los pilares, contacto, contacto, contacto. Y ya está. Y veis aquí el circonio emergerá como unas islitas dentro de a través de la feldespática. Aquí estoy retocando la oclusión con cuidado, no pasa nada, esto va a trabajar a compresión, esto sí que trabajaría a flexión y aquí no se puede retocar nunca nada, aquí no pasa nada. Y ya lo tengo ajustado, el puente terminado, observáis aquí las islitas de circonio, ¿de acuerdo? Que contactarán con el antagonista y aquí lo veis colocado y ya funcionando en boca. Por tanto, veis que el circonio realmente a nivel de coronas y puentes tiene muchos detalles para que funcione correctamente a nivel de los pacientes. Ahora bien, vamos más allá. En prótesis sobre implantes, en primer lugar, podemos utilizar pilares de implantes de óxido de circonio, ¿correcto? Evidentemente, tal como os he dicho, ya no os lo pongo aquí, solamente es planteable con primera y segunda generación, nunca con circonios de tercera o cuarta, nunca con un lava aesthetic, nunca es nunca. ¿De acuerdo? Porque estos pilares sí que trabajan a flexión y la resistencia a la flexión es la mitad, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Los pilares anteriores de circonio aguantan bien, sí. Fijaos que la máxima carga anterior registrada está en torno a los 390 newtons, que serían unos 39 kilos, pero fijaos que es la máxima carga incisal, pero fijaos que el óxido de circonio soporta mucha más carga, cercana a superior a los 700 newtons. Entonces, este es el motivo por el cual en su día los pilares de óxido de aluminio, de alúmina, se dejaron de utilizar, porque no soportaban la máxima carga incisal. Aquí yo lo he utilizado en su día, aquí veis un óxido de circonio de primera generación. Lo que pasa es que para mí tenía un problema, que era, como era totalmente blanco, me obligaba a dejar los márgenes subgingivales. En esa época era el único circonio que había, es un caso de hace muchos años. Y el caso, fijaos qué bonito, terminado, la cerámica excelente. La cofia también era de circonio. No es estético el circonio. Dale grosor y una buena mano del protésico. Y se acabó. Y este es el caso. Y fijaos, 11 años después, ¿lo veis? Lo veis claramente, ¿eh? Fijaos cómo está perfecto, está preciosa la corona, pero fijaos una cosa muy bonita, cómo evoluciona la oclusión. Aquí los bordes incisales estaban al mismo nivel, pero ¿qué ocurre? El implante está anquilosado, lo sabéis, una anquilosis, está en su sitio y el adyacente, veis cómo sigue mirando coronalmente y va evolucionando, pero fijaos que estéticamente es preciosa esta corona, 11 años después. Pero ¿qué ocurre? Lo que os decía... sabemos desde hace años, hay múltiples estudios que lo han valorado, que la prótesis cementada con márgenes subgingivales está estrechamente relacionada al quedar restos de cemento con frecuencia, estrechamente relacionado con la aparición de perimplantitis. Y cuando en esos casos se retira a tiempo el cemento subgingival, se consigue resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre que trabajemos con prótesis cementada, los márgenes deberán ser yuxta o supragingivales. ¿Y qué ocurre? Que yo, la verdad, me fío más en este sentido y por eso utilizo poco el circonio para pilares en anteriores. Prefiero la prótesis sobre pilares metálicos ceramizados, como veis aquí. ¿De acuerdo? Aquí veis un pilar ceramizado, metálico, ajuste metálico y ceramizado, que puede ser o con disilicato o con feldespática. Si lo ceramizáis con feldespática, es conveniente que el metal dé soporte a la feldespática hasta la punta del borde incisal del muñón. Si por cuestión de espacio el metal no puede alcanzar la punta de lo que es el borde incisal del muñón y tiene que quedar más corto, tendréis que ceramizarlo con disilicato, ¿de acuerdo? Porque es más resistente. A nivel posterior, yo lo he utilizado el circonio, yo lo utilicé porque al principio, cuando no había suficientes estudios, parecía un buen material, pero fijaos una cosa,
Este es un estudio que se hizo hace años, 2009, y fijaos que la máxima carga posterior queda claramente por encima de la que es capaz de soportar el pilar de circonio. No os preocupéis porque si en algún estudio la máxima carga es de 800, en otro es de 500, 600, porque depende de cómo hagan el estudio. Pero lo que es importante es que queda por debajo claramente de la máxima carga posterior. Por tanto, a nivel posterior no se deben utilizar pilares de circonio, en ningún caso. Yo lo utilicé y fijaos, como no había pónticos, veis que eran 4 pilares, una prótesis fija y aquí cementada, 2005, y fijaos, 10 años más tarde sigue siendo plenamente funcional. No, hoy ya habrían pasado 15 años, ahora hace tiempo que no veo a la paciente, pero ningún problema, pero porque no había pónticos. Y hay otro tipo de prótesis, no sé si la utilizáis mucho en Perú, que es la prótesis cemento atornillada. Yo en su día, como con el circonio estaba contento, empecé a utilizar prótesis de circonio como la que veis de la izquierda, enteramente full circonia, de acuerdo, de arriba a abajo. Y estaba contento. Aquí veis, estéticamente preciosa, aquí la habéis colocado con los diseños que comentaremos después, la vemos terminada, ¿de acuerdo? Y luego la colocas y la verdad es que estéticamente preciosa. Es esta de aquí, muy bonita. Pero ¿qué ocurre? El circonio no es perfecto, de hecho nada es perfecto. El circonio me gusta mucho, pero tiene también sus limitaciones y sus carencias. ¿Cuál es una de sus principales carencias para utilizarlo directamente sobre implantes para mí? Pues lo siguiente, sabemos que durante el proceso de fabricación se contrae entre un 20 y un 25%. Y realmente es una contracción que no la tienen bien calibrada los fabricantes. ¿Por qué? Porque si habéis probado vosotros cofias de circonio o coronas de circonio, notaréis que el ajuste marginal es bueno, pero habitualmente el ajuste intracorona es peor. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto que normalmente, y esto está descrito por la literatura, hay un claro desajuste de hasta 3 décimas de milímetro, que esto es mucho, 0,3 milímetros, entre la cofia y el diente. Y eso lleva a que normalmente no notemos ningún tipo de fricción. Yo incluso en algunos casos me he encontrado, y mirad, no es un problema de las impresiones porque las tomo bien, me he encontrado a veces que tengo que probar las coronas de circonio con pasta de prueba de carillas, porque si no, no se quedan sujetas. ¿Qué ocurre? Claro, yo cuando empecé a darle vueltas a esta cuestión, después de haber colocado alguna corona de circonio, me empecé a encontrar que algunas coronas de circonio unitarias en molares, en posteriores, algunas se aflojaban. Y se aflojaban prematuramente. Entonces empecé a mirar y me di cuenta que cuando encajaba la corona de circonio con una réplica nueva, había una franquicia y yo podía rotar, aunque ligeramente, la corona de circonio, full circonia, sobre esa réplica. Y cuando iba a boca me ocurría lo mismo con el implante. Y esa era la causa. Si no tenéis fricción entre el hexágono de la corona de implantes en unitarios posteriores y el hexágono o la conexión, sea del tipo que sea del implante, si no hay fricción, se va a aflojar seguro. ¿Y qué ocurre? Fijaos, este es un ejemplo clarísimo y este fue el último caso que hice con circonio y veréis por qué. En la corona de la derecha me la mandaron en estructura para probar. Yo la probé y noté que realmente rotaba ligeramente sobre la conexión del implante. Y le dije al laboratorio, oye, con el mismo archivo STL, porque al fin y al cabo el modelo está bien, hacedmela en cromo cobalto. Me la hicieron en cromo cobalto y fijaos si comparáis, aquí en la medición, fijaos, la escala es la misma de la regla, la de cromo cobalto mide 10,2 como veis aquí, y la de circonio con el mismo archivo STL 10,6, 0,4 milímetros más. Ahora, imagínate esa sobredimensión de la corona aplicada a la conexión, imposible el ajuste. Cuando vi eso me di cuenta de que no hay que atornillar nunca estructuras de circonio sobre implante directamente, nunca. ¿Y por qué? Porque es que es imposible que ajusten, no ajustan nunca. No es un problema a mí no me preocupa el desgaste es muy difícil que se produzca, tiene que estar suelta durante mucho tiempo, y bueno, es muy difícil, pero el problema es que nunca va a encajar bien el circonio. ¿Por qué? Porque tiene esa baja capacidad de conseguir compensar completamente bien la contracción del material cuando se sinteriza a nivel tridimensional. Por tanto, no hay que utilizar nunca atornilladas directamente a implante. Y fijaos, yo en internet, esto no es mío, he empezado a encontrar descritas fracturas de estructuras de arco completo atornilladas de circonio, atornilladas directamente a implante, fijaos.
¿Ves que aquí han atornillado directamente implante? ¿Y ves cómo se ha fracturado? Y es una señora estructura. Y no se ha fracturado a nivel de un póntico ni de un cantilever. Se ha fracturado en la zona anterior, que es la que carga menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay que utilizar nunca directamente implante. ¿Eso a qué ha llevado? A que si queremos trabajar de forma correcta y precisa, es conveniente siempre trabajar sobre interfase. ¿De acuerdo? Una antibase, interfase, camisa metálica, es lo que denominamos prótesis de cemento atornillada, pero deben ser circonios, fijaos, de primera o segunda generación, porque esta parte de aquí, que es la que se cementa sobre la camisa, esta va a estar sometida a un brazo de palanca brutal. Si pensáis, cuando cargue aquí el paciente no oclusal, el brazo de palanca a nivel de la zona del circonio que abraza la interfase es brutal. Por tanto, necesito la máxima resistencia a la flexión. Por tanto, prohibido hacer prótesis de cemento atornillada con tercera y cuarta generación. Aquí lo veis, el ajuste del metal. Ese metal no entra al horno, con lo cual no se oxida y no hay que arenarlo con perla de vidrio ni nada. ¿De acuerdo? Y fijaos, un día que en lugar de colocarme circonio me colocan disilicato de litio para una cemento atornillada, fijaos lo que me ocurre al cabo de un año. Fracturada. Y pensad que el circonio de tercera y cuarta generación es tan frágil o tan fuerte como queráis, mecánicamente hablando, como un disilicato de litio. Si aquí hubiera colocado un circonio de tercera generación, se hubiera fracturado también igual. Por tanto, no lo hagáis nunca. Solo hay un pequeño detalle, es importante que el laboratorio lo cemente bien. Entonces, hay que aplicar el protocolo correcto, arenar el metal, arenar el óxido de circonio y aplicar un primer de circonio. Y luego un cemento dual. Y luego, importante, siempre fotopolimerizar. Pero eso, la fotopolimerización, porque sabemos que los cementos duales necesitan de luz para tener desarrollar unas mejores propiedades físicas. Tenéis que fotopolimerizarlo vosotros porque las lámparas de polimerizar de los laboratorios tienen poca intensidad y a través del circonio no van a alcanzar el cemento. Por tanto, lo tenéis que polimerizar vosotros. ¿De acuerdo? Por tanto, ya vemos que el material es frágil. No, lo que pasa es que hay que trabajarlo correctamente, conocerlo y diseñarlo correctamente. Luego, la cerámica de recubrimiento se fractura con facilidad. Sí que yo he visto fracturas, no en mis casos. Yo he visto algún chipping, como también lo ve en metacerámica, pero este tipo de chippings que veis aquí no lo he visto. ¿El problema cuál es? Que normalmente en metalcerámica, fijaos que el chipping es mucho menos frecuente y eso es debido a que la unión química de la cerámica de recubrimiento es claramente mejor en metalcerámica que en circonio. ¿Qué implica eso? Que es conveniente ayudarla de alguna manera a la cerámica de recubrimiento, porque la resistencia a la flexión es baja. ¿Y de qué manera hay que ayudarla? Pues no hay que hacer cofias telescópicas de circonio, sino cofias anatómicas. El primer artículo que se publicó en todo el mundo fue el que hicimos yo y mis compañeros Juan Cadafalque y Javier de Miguel en 2010. Yo ya hablaba en 2010 de los diseños anatómicos de coronas. Luego han ido saliendo más estudios, pero el primer artículo fue el nuestro. Y yo siempre desde el primer día he hecho cofias anatómicas, siguiendo los diseños de Yamamoto, en su excelente libro de Quintessence de los años 80, en el cual lo aconsejaba ya para metalcerámica. Yo para metalcerámica hago estos diseños y en circonio también. Y fijaos que cuando son anatómicas, la resistencia a la fractura de la porcelana feldespática es claramente mayor que no cuando es una cofia telescópica. Por tanto, hay que hacer siempre estructuras anatómicas. Y fijaos que la máxima carga que soporta cuando es anatómica es superior a la máxima carga posterior. Por tanto, ese es mi objetivo, una estructura siempre anatómica. Como veis aquí, dando soporte, disculpad, a nivel del punto de contactos. No debe trabajar la cerámica en voladizo, excepto en vestibular. Es la única zona donde no me queda más remedio. ¿De acuerdo? Y así, la cerámica de recubrimiento está bien soportada, ¿de acuerdo? En los puentes también lo mismo, una buena estructura, como veis aquí, de soporte y que impida que pueda fracturar lo que es la cerámica de recubrimiento, ¿de acuerdo? ¿Lo veis aquí? Y en prótesis fijas sobre implantes, pues lo mismo. También lo mismo, hay que hacer lo mismo. ¿Cómo tiene que ser el diseño? Como veis aquí, los voladizos son mayores y por tanto estos diseños son erróneos y hay que optar por diseños, como veis, de este tipo, más anatómicos, que den soporte a la cerámica, porque aquí el voladizo es mucho mayor. Fijaos dónde está el implante y el voladizo que se genera es todo este. Es mucho mayor, por tanto en implantes es aún más crítico el hacer diseños anatómicos. Otra cuestión, ¿puede desgastar, otro mito, el esmalte antagonista? Claro, yo cuando empecé a trabajar con el circonio me decían que si utilizaba monolíticas de circonio, acabaría la dentición antagonista como esta que veis aquí, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que se utilizaba simplemente el valor de dureza.
En la dureza, como valor en sí, sí que me indica la magnitud del desgaste del esmalte antagonista cuando se trata de composites y metales, pero en ningún caso cuando se trata de cerámicas, en ningún caso. ¿Por qué? Porque la prueba de dureza no nos da una idea de la resistencia al desgaste, sino de la resistencia a la fractura. Y como la del óxido de circonio es tan elevada, por eso su dureza es tan alta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se han hecho estudios, no cuando se ha valorado no la dureza, sino cuando se han hecho estudios en base al desgaste del esmalte antagonista, fijaos lo que se ha visto, que el desgaste que genera el óxido de circonio, y es el 2010, ya se sabe, es menor que el que produce la porcelana feldespática. Por eso, a partir del 2010 empezaron a salir los circonios ya más translúcidos, como fue el Lava Plus, por ejemplo, que nos permitían trabajar con coronas monolíticas para, en principio, posteriores, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante que tengamos presente esto. Y fijaos, cuando se han hecho estudios de desgaste, el óxido de circonio, cuando ocluye contra el esmalte, es el esmalte antagonista el que desgasta el circonio. Fijaos, aquí el grupo control era esmalte y el circonio es el que realmente sale perjudicado. Es decir, el esmalte me desgasta el circonio. Es más blando que el esmalte. Y el disilicato, en cambio, a un nivel similar. A pesar de que veis aquí una gran dureza. Por tanto, nunca la dureza en los sistemas cerámicos me da una idea del desgaste antagonista. Tenéis que utilizar siempre, para saber si ese material va a ser respetuoso o no con el esmalte antagonista, tenéis que esperar a tener estudios sobre desgaste. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, son materiales que los podemos llamar wear friendly, es decir, son respetuosos con el antagonista, y en ese sentido es importante también pulirlos bien. ¿Por qué? Porque si no los pulimos, una vez hemos retocado la oclusión, esa zona va a desgastar mucho. Y fijaos lo que es curioso, que cualquier cerámica, sea feldespática, disilicato o circonio, desgastan más glaseados que pulidos. Curioso, ¿verdad? Pues es así, desgastan más glaseados que pulidos. Y evidentemente os digo, siempre retocar, pulir, y tenemos cualquier kit de pulido. Yo siempre suelo pulir primero con mis fresas de pieza de mano y finalmente con mis cepillos de pulir composite, ¿de acuerdo? Y ya, por último, otro mito. Hay una mala adhesión en el cementado. Vale, yo sé, tal como os vuelvo a poner aquí este diagrama, que hay un desajuste y eso hace que tenga poca retención por fricción o nula muchas veces. Claro, que implica que si no tengo retención por fricción y yo sé que hay un decalaje marcado, ese desajuste es marcado, es obligado siempre para mí en circonio, sobre todo si tiene hombros cerámicos, cementar con cemento de resina y técnica de herida, ¿de acuerdo? En este caso, ¿a qué me refiero con técnica de herida? Pues con su primer, con su bonding, etcétera. Yo quiero que un adhesivo siempre antes de utilizar un cemento de resina. Nunca quiero cementos autoadhesivos para el circonio. No, me pide el tener una máxima adhesión. Los cementos autoadhesivos están solamente indicados cuando la restauración es retentiva por sí misma por fricción. Y con el circonio es muy raro que lo tengáis. ¿Y por qué es interesante, importante cualquier restauración totalmente cerámica, cementarla con técnica de herida? Fijaos, Fleming en este estudio del 2006 del Journal of Dental Research se dio cuenta que cuando se cementaba con técnica de herida, las propiedades mecánicas y la resistencia a la fractura era mayor. Y la explicación es la siguiente. Aquí tengo yo mi corona totalmente cerámica de disilicato, de circonio, me es igual. ¿De acuerdo? Celtra Duo, Celtra Press, me es igual. Si yo la adhiero bien al cemento de resina y el cemento de resina está bien adherido al diente, por eso es importante aplicar el adhesivo previamente, el cemento de resina cuando polimeriza, contrae, y esa contracción la transmite a la corona y la deja sometida a una compresión continua, y esa es la explicación por la cual una corona totalmente cerámica, si está cementada con técnica de herida, siempre va a tener mejores propiedades mecánicas y su resistencia a la fractura va a ser mayor. Por eso es fundamental adherirla siempre que podáis, ¿de acuerdo? Ese es un motivo más para hacer hombros cerámicos. ¿Por qué? Porque yo sé que la adhesión con feldespática es más predecible, yo puedo grabar con fluorhídrico, puedo silanizar, mientras que la adhesión al circonio es menos predecible. Aunque yo puedo arenar
con óxido de aluminio, la magnitud de la rugosidad y la cantidad de rugosidad que puedo conseguir es mucho menor que cuando se trata de una feldespática. Y aunque no tengo silano, tengo mi primer de circonio. Pero de todos modos es más predecible siempre la feldespática. Pues al menos hombro cerámico en vestibular, que es donde es más crítica la adhesión y además me permite sellar mejor. Y son hombros que os tienen que haber eliminado ya en la fase de diseño con el Exocad, ¿de acuerdo? Allí ya tiene que haber eliminado lo que es el hombro de vuestras restauraciones, ¿de acuerdo? Y nunca lo deben fresar. Aquí es lo que me hicieron una vez en laboratorio, fijaos, diseñaron las cofias hasta el margen externo y luego lo retocaron con fresa. Eso no, porque en todas estas zonas, ¿qué ha ocurrido? Esto es un circonio de segunda generación, que implica que aquí se habrá transformado a monoclínica, tetragonal el resto, esto es monoclínico, aquí quizá no tenga problemas, pero esto es un pilar de puente de 2 piezas. Si esto lo mantengo así, eso va a fracturar seguramente por esta zona. Por tanto, el puente lo repetí, las coronas le dije al laboratorio que vale, me lo ha hecho esta vez, pero que no lo vuelva a hacer nunca más, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí en esta zona brillante que ya se ve repasado con fresa, tenemos óxido de circonio monoclínico y aquí tetragonal. En la zona crítica yo quisiera aquí tener tetragonal también. Por otro lado, nunca limpiéis con fosfórico las coronas, porque se ha visto que la adhesión disminuye en un 60%, y veréis por qué, ¿de acuerdo? Nunca limpiarlas después de probarlas en boca. El limpiarlas con fosfórico es una maniobra habitual después de probarlo para eliminar restos orgánicos, pero con fosfórico podéis limpiar metal cerámica, de silicato, cualquier otra cerámica, o enamic, lo que queráis, pero nunca es circonio, ¿de acuerdo? La retención mecánica siempre con arenado, porque aumenta la retención y mejoran las propiedades también físicas, se sabe. Y la retención química siempre con primer de circonio. Y fijaos ya, estoy terminando ahora, ¿por qué no hay que limpiar con fosfórico? Porque este extremo fosfato, que es igualito que el fosfórico, H3PO4, lo que pasa es que con el enlace se ha perdido el oxígeno que falta aquí, liberando agua, fijaos que se une al circonio, o sea, si aquí en lugar de poner el primer de circonio ponéis el fosfórico, va a ser el fosfórico el que se una al circonio, con lo cual los puntos de anclaje del primer de circonio van a quedar bloqueados e inservibles e inutilizados. Por tanto, nunca limpiéis con fosfórico. Y la retención química con el primer de circonio es muy buena. Por tanto, a nivel químico conseguimos buena retención, a nivel mecánico algo menor, pero bueno, suficiente. Y esta maniobra es capital, aplicar siempre adhesivo también a la restauración, porque si no, la micro rugosidad que hemos generado por arenado no la podréis aprovechar nunca. Por tanto, siempre yo aplico, aparte de aplicar mi protocolo adhesivo al muñón, al diente, aplico siempre adhesivo, no primer, adhesivo a lo que es la corona. Y luego ya coloco el cemento. Y no se polimeriza, obviamente, nunca, ni el adhesivo del muñón ni el de la corona, antes de asentar la corona en su posición. ¿De acuerdo? El resumen del protocolo sería este: el arenado, aclarar y secar, hídrico 10% 2 minutos, limpiar con alcohol, primer de circonio, secar, el silano, en este caso el Clarfield Ceramic Primer Plus es un primer universal que contiene silano y primer de circonio, secar y aplicar el adhesivo dual y el cemento, ¿de acuerdo? Es un protocolo muy sencillo y una cosa que para mí es fundamental es siempre fotopolimerizar los márgenes. ¿Por qué? Porque fijaos, a nivel de los márgenes tengo siempre cemento expuesto, lo sabemos, siempre queda cemento expuesto. ¿Y qué ocurre? Yo siempre acabo puliendo los márgenes, pero si no tiene la mayor dureza ese cemento del margen expuesto, no se va a pulir. Tú, para poder pulir un material, tiene que estar perfectamente endurecido, porque si no, en lugar de pulirlo, lo vas a desgastar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos cómo varía la dureza de un composite que es dual, de polimerizarlo solamente químicamente a polimerizarlo también con luz. Es más del doble o el doble. Significa que si yo aquí pulo solamente con polimerización química, voy a desgastar el material sin pulirlo. Si le doy luz a nivel de márgenes, vestibular especialmente, y también palatino, la dureza va a ser mayor y podré pulirlo mucho mejor. ¿Y por qué es importante pulirlo después? Porque sabemos que si lo pules bien, la formación de biofilm es mucho menor. Y eso me va a permitir reducir el riesgo de inflamación justagingival, de luego recesión por culpa de un margen mal pulido. Entonces es fundamental para mí siempre, aparte de cementar con técnica de herida, siempre primero fotopolimerizar y luego pulir. ¿Y cómo pulo? De forma muy sencilla, utilizo copas
de pulir composite nuevas para que se adapten bien, como veis aquí, al cuello del diente, y siempre tiene que haber silicona, hay vaselina líquida, porque si no hay un medio líquido, las partículas que se desprenden quedan allí en el entorno y acaban rascando, entre comillas, lo que es la superficie del cemento expuesto. De esta manera, si tienes un medio líquido, las arrastra. Y finalmente, lo que es una copa de profilaxis. Y de esta manera realmente consigues unos pulidos excelentes, pero siempre después de fotopolimerizar, y notáis que la transición es perfecta. Realmente da gusto cuando pasas la sonda después de cementar y si has hecho todo este protocolo. Por tanto, vemos todos esos mitos. Y vemos que todos los óxidos de circonio son iguales. No. Hay unos de primer nivel, otros de segundo nivel. Y dentro del circonio de primer nivel, como puede ser un lava, tenemos de tercera y cuarta generación, que son para unos usos muy concretos, y los de primera y segunda, que es para cuando quieres elevada exigencia mecánica. ¿Es un material poco estético? No, es otro mito. Talla bien y que tenga buena mano el laboratorio. ¿Tiene poca resistencia mecánica? No. Es muy buena resistencia mecánica. Y os digo, la resistencia de la flexión de primera y segunda generación es similar a la metalcerámica, pero tienes que respetar conectores, tener en cuenta la preparación marginal en el tallado, diseñar correctamente, etcétera. ¿Se fractura la cerámica de recubrimiento con facilidad? No. No, si haces un diseño anatómico de las cofias. ¿Puede desgastar el esmalte antagonista? No. No, es más blando que el esmalte antagonista. ¿Y hay una mala adhesión en el cementado? No, es buena. ¿No es tan buena como la feldespática y el disilicato? Vale, ya lo sé, pero es buena. Eso no significa que sea mala. Por tanto, esos mitos en realidad hay que transformarlo en verdades. La primera, todos los óxidos de circonio no son iguales. Es un material estético. Tiene suficiente resistencia mecánica, no se fractura la cerámica de recubrimiento con facilidad, no desgasta el esmalte antagonista y hay una buena adhesión en el cementado. Ahora bien, siempre y cuando se hagan las cosas bien. Para mí esa es la clave. Evidentemente, si tú no manejas correctamente este material, no le pidas los mejores resultados. Eso es imposible. ¿De acuerdo? Y ya por último, esta foto a Javier le va a hacer mucha ilusión. Javier Carlomamani, me la hiciste tú, ¿te acuerdas? Aquí yo era 10 años más joven yo, ahora me veis con canas y me veréis ahora con un poquito de barba. No es que me esté dejando la barba, pero como llevo un mes confinado, pues me afeito cada 15 días y hoy aún no me toca mañana. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora ya abierto, queridos amigos, tanto de Arequipa como del resto de Perú.